Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. Pues el día de hoy ya nuestra cápsula 268 cápsulas cuyo único cometido pues es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando a través de este espacio. Y recuerden que nuestros canales principales en YouTube, Cultura Jurídica Televisión, en Facebook, Cultura Jurídica Televisión, en Telegram, Cultura Jurídica Televisión, en Instagram también, y en TikTok también ya tenemos un espacio, aunque no podemos transmitir, pero bueno, ahí también publicaremos contenido jurídico de interés. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas que pues están gestando en estos días. Y ahorita, el primero es que pues migrar no es un delito. De hecho, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos claramente establece el derecho de toda persona de migrar hacia otros países distintos a los de su origen para, pues ya sea para refugiarse, ya sea para obtener mejores oportunidades, para vivir, desarrollarse, etcétera, ¿no? Desafortunadamente, en las últimas décadas, quizá más marcado en la última década, en Europa y principalmente en Estados Unidos, se ha criminalizado la migración. Esto quiere decir, es el señalamiento, pues, irracional de que los migrantes son un problema en sus países, cuando realmente quien conoce el origen de la migración en el mundo, y más específicamente en la migración en los Estados Unidos, pues Estados Unidos es un país que se formó de migrantes, ¿no? Y dentro de esos migrantes están los que provienen o que provinieron de México, ¿no? Muchas personas que en su oportunidad en México no tenían pues oportunidad de trabajo o de desarrollarse o por alguna cuestión, pues desde hace ya varias décadas migraron a los Estados Unidos, nacieron hijos de ellos, y pues estos migrantes pues también contribuyeron al engrandecimiento de muchos países, no solamente en Estados Unidos, pero más marcado en el vecino país del norte, pero lo mismo sucede en Europa y en otros países donde pues es una cantidad importante de migrantes los que viven ahí. Y desafortunadamente con esta administración, que realmente es una administración intolerante, fascista, retrógrada en todos los aspectos, pues ha insistido en el tema migrante como un peligro para ellos, cuando realmente no lo es. De hecho, yo me atrevería a decir que el 99% de los migrantes pues van a trabajar, van a desarrollarse, van a ayudar a sus familias con las remesas, lo hacen lícitamente. Algunos obviamente ya obtuvieron hasta su ciudadanía, ya tienen residiendo sus ancestros ya muchas décadas, y quizá una parte muy pequeña sean migrantes que no estén legalmente o con sus papeles en orden en ese país. Pero eso no impide de que si ellos están realizando un trabajo, una labor lícita, pues se puedan regularizar, ¿no? Y no como en las últimas semanas ha pasado, de que pues cualquier migrante, o incluso hasta por su aspecto, color de piel, pues ya sea señalado, como lo estaba sucediendo ahorita, señalado como un criminal. Claro, no descartamos que dentro de los migrantes haya personas que pues vayan a delinquir, pero realmente es un porcentaje muy muy pequeño, porque la gran mayoría quieren sobresalir, quieren desarrollarse. Y prueba de ello es que las últimas protestas, algunas de ellas violentas, que se han dado principalmente en el estado de California y en Los Ángeles, pues fue motivado por este odio, esta irracionalidad de considerar al migrante como criminal, y esto a raíz de las redadas masivas que han sucedido en esa
localidad en ese estado, y que pues obviamente irrita incluso a ciudadanos norteamericanos de origen mexicano, que realmente se dan cuenta de que no es más que un pretexto para quizá algo más de trasfondo, ¿no? Primero el gobierno del país en turno empezó con los aranceles, y ahora ya con el tema migrante y el envío de efectivos de la Armada, efectivos militares a ese estado, a esa localidad, y pues esto ha detonado una gravísima inconformidad tanto para los que residen ahí como del gobierno mexicano y de otros gobiernos que, como yo coincido, pues han visto que se ha tomado este tema de manera totalmente arbitraria, ilegal y obviamente violatoria de todo derecho humano, ¿no? Incluso hubo un incidente donde se acribilló a un representante popular de origen mexicano, se ha agredido a un senador en Estados Unidos, se ha agredido a gente de otros países, etcétera, y esto pues ha terminado en una escalada desafortunada de violencia que no sabemos hacia dónde vaya a desembocar, incluso hasta quienes comentan que pudiera darse una guerra civil, ¿no? Quizá no es el caso, pero todo esto no fue provocado por los migrantes ni por los que no tienen papeles, fue provocado por las bravuconadas, la irracionalidad y la clara intolerancia del presidente del vecino país, que ha puesto como culpables de todo a los migrantes. Ese discurso ya se oyó hace décadas con el régimen hitleriano y ahora se escucha lamentablemente en el vecino país, ¿no? Ojalá las cosas se calmen y se abone pues por lo menos de momento, a parar estas redadas irracionales, arbitrarias, y sabemos que el tema migrante desafortunadamente solo es utilizado para fines electorales, porque siempre se dice que va a haber una reforma en ese aspecto, que se van a regularizar a los migrantes que no tienen documentos, pero no se ha podido resolver el problema de fondo, porque hay personas que no quieren que se haga, ¿no? Esa es la desafortunada verdad, y son los intereses ocultos que están presentes allá en el vecino país del norte, ¿no? Aquí en México también se ha avanzado en materia legislativa, la ley de migración y otras leyes para proteger al migrante, pero también desafortunadamente muchas veces en México se hace lo mismo por los que migran o están de paso de países centro y sudamericanos, ¿no? Entonces eso también debe crear conciencia aquí en México de que pues esas personas no son criminales, esas personas también están en busca de oportunidades de trabajo, oportunidades de vida mejor, o se están refugiando de algún peligro, y que también ellos tienen derecho a transitar a nuestro país y tienen derecho a que se les respete y también que no se les criminalice, ¿no? Entonces, no solamente es el tema de los mexicanos en el vecino país, sino también de los migrantes centro y sudamericanos que ya sea vienen a nuestro país o van de tránsito hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de ninguna manera migrar debe considerarse como un delito. Hay quienes desafortunadamente no dicen nada porque pues son los mismos abogados de siempre, que tienen línea, que solamente comentan cosas muy alegres en temas jurídicos, pero no hablan de estos temas porque pues saben que su línea es decir que todo está bien y promocionar sus libros y hacer sus conferencias, pero no decir nada crítico de lo que está pasando, de la clara violación al artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras leyes que regulan la migración. Y si bien es cierto, la gente debe de cumplir con los requisitos del país a donde va a internarse, pues también debe haber tolerancia, debe haber oportunidades de poderse regularizar, y si no es así, pues
pues no tratarlos como criminales, no tratarlos como fugitivos, sino como personas, porque realmente no están cometiendo ningún ilícito, ¿no? Y el segundo tema que quería comentar es que desafortunadamente hay un dicho jurídico que dice que crimen que no se castiga se repite, y esto se convierte en impunidad. Y esto pasa en el derecho internacional con el gobierno de Israel, que nadie lo para y que pues ha estado cometiendo genocidio, crímenes de guerra, sin que nadie diga nada. La ONU, yo creo que debe ya replantearse su desaparición y crear otro órgano, porque no puede hacer absolutamente nada, no tiene facultades coactivas para hacer cumplir sus resoluciones. Y el criminal, realmente criminal psicópata de Netanyahu, pues sigue con las bravuconadas, sigue con lo suyo, nadie lo para, porque sabe que tiene el respaldo de la impunidad internacional, tiene el respaldo de los mayores criminales en el mundo, que es Estados Unidos, el país más intervencionista que ha habido en la historia de la humanidad, y por eso hace lo que hace, ¿no? Ya mató a más de 60,000 personas en la franja de Gaza, y ahora agrede a Irán, que es un país que quizá el único que ha defendido al tema palestino, pues ahora lo ataca con toda impunidad, y todavía se queja de que este país del Oriente, pues se defienda y responda de manera muy agresiva. Pues eso está en el derecho de defensa, ¿no? Y esta zona del Medio Oriente pues siempre ha estado inestable, y realmente siempre va a estar inestable mientras Israel siga y su gobierno siga invadiendo territorios que no le pertenecen, interviniendo en cosas que también no le incumben. Y pues son los mismos de siempre, los mismos intereses de siempre son los que no quieren la guerra, no quieren la paz en el Medio Oriente, y al contrario quieren la guerra. Saben que hay un complejo de armas que les dota, armas de millones de dólares, en lugar de aprovechar ese dinero para otras causas más benéficas. Pero esos intereses siempre han prevalecido. Hay quienes quieren la guerra. De hecho, ahí en esa zona, quienes quieren la guerra son los mismos que asesinaron a Yitzhak Rabin, cuando ya prácticamente se veía una paz duradera en Medio Oriente, cuando hizo las paz con Yasser Arafat. Pero pues lo eliminaron. ¿Quiénes lo eliminaron? Pues los mismos que ahora están propiciando la guerra en el Medio Oriente, la impunidad de este gobierno, y que ya ha sido condenado pues prácticamente por la totalidad de los países, pero pues no pasa nada, ni tampoco se cumplen las resoluciones de la Corte Penal Internacional, porque este señor, este psicópata, pues vive en la impunidad, ¿no? Y también está poniendo en riesgo a su propia población, porque esto puede desencadenar este ataque a Irán, una guerra regional e incluso hasta una guerra nuclear, ¿no? Entonces es sumamente grave. La gente también no se da cuenta. Igualmente muchos colegas que pomposamente anuncian sus libros y sus TikToks, pero nada dicen de este conflicto. ¿A dónde está ese llamado a respetar el derecho internacional, a que se cumplan las resoluciones de la ONU? Esto no lo dicen. Ni hablan del tema migrante, ni tampoco hablan del tema del Medio Oriente, cuando se están violando numerosas convenciones y tratados internacionales de derechos humanos con estos conflictos, y todo propiciado pues ahorita por el gobierno de Israel, ¿no? Un supuesto derecho estratégico de defensa, cual es una locura, porque hemos visto que ha hecho lo que ha querido en Medio Oriente y en la Franja de Gaza, con complacencia, pues ya saben de quién está ahorita haciendo sus bravuconadas también con el tema migrante, ¿no? El mundo está compulso, esto no lo habíamos visto en algún tiempo, y como lo decíamos en esta cápsula, estábamos más cerca de la guerra y de la inestabilidad que de la paz. Pero son los mismos, es el mismo grupo, el mismo complejo militar,
las mismas personas de siempre que no quieren la paz, quieren la guerra, quieren sus intereses y pues ya saben en dónde están y quiénes son. Y nadie los para porque no ha habido ningún país que le pare el alto a estos criminales, ¿no? Empezando por el gobierno de Israel y de Estados Unidos y algunos otros europeos que también han estado con la espada desenvainada queriendo provocar ya una guerra total, pues no solamente en Medio Oriente sino también en Europa, y son los mismos de siempre, con los beneficiados, el que pues producen las armas, ¿no? Todas esas armas que llegan al crimen común y organizado en los países latinoamericanos, pues también de dónde provienen, pues de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el que ha desestabilizado prácticamente a toda la región latinoamericana, eso ya lo hemos platicado, y también han inestabilizado ahorita al Medio Oriente y lo va a pasar con Europa, ¿no? Pues bien, esto es lo que quería yo mencionar en esta cápsula desde este bonito lugar, la capital de Tlaxcala. Y bueno, pues agradeciéndoles su escucha y desde luego quedo abierto a sus comentarios. Muchas gracias. Maestro Víctor, ¿cómo está? Muchas gracias y hasta la próxima.